acostarte y a levantarte. Y las atarás como señal en tu brazo, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amém, amém. Páginas 19 e 20, Mismor de David. Mismor de David, Adonai lo echar, vino de Sheyar Bitzeni, Amen Menuchot de David. Yeshuv, Nafshi Yeshuv, Yahweh b'mag letzedek lema'an Shemo. Begin Salmave, Gloriara, Kiata Imani, Shintena, Omishatena, Shintena, Omishatena. Emaya Nachamu, Da Ayute Shulcha, Da Lefana Shulcha, Negisu, Dishanta Hashem Eroshi, Dishanta Hashem Eroshi, Sire Oya, Ato Apese, Ilbefuni Pone Mechayai, Veshavti bebeit Adonai, Veshavti bebeit Adonai, Veshavti bebeit Adonai, Veshavti bebeit Adonai, Leorechia. Amém, amém. Vamos a decirlo em espanhol, ¿no? Regresando na página, no 18, aí está em espanhol, e assim dice: Adonai es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará yacer, hacia aguas tranquilas me conducirá. Mi alma renovará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aun cuando viere en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me confortan. Ante mí preparas una mesa a la vista de mis adversarios, unges con aceite en mi cabeza, mi copa rebosa. De mi vida, y en la casa de Adonai moraré por largos días. Amém, amém, Baruch Hashem. Seguimos em las mismas páginas 19 e 20. Cantamos Quem como tu, quem como el Eterno, mi Hamorra. Mi Hamorra, mi Hamorra, de la mano no
sé tienes como Adonai entre los dioses. Tienes como tú. Y no yo no sé, tienes como tú. Seguimos con el Salmo 136:1. Dad gracias a Adonai, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Todo la dona te quiero y le doy la gracias. Todo la dona te quiero y le doy la gracias. Amém. Páginas 21 y 22. La amidad, pero antes declaramos lo que David declaró en el Salmo 51. Adonai, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Amém. Adora espada, o filha que tem na terra. Adora espada, o filha que enxuga. Amém. Bendição a voto. Baruch atah Adonai Eloheinu, Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. האל הגדול הגיבור והנורא, חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי עמו. ומרים אוהב נגד למען שמו באהבה. מלך עושה ומשיח ומגן, מלך עושה ומשיח ומגן. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, el Elohim grande, poderoso y reverenciado, Elohim altísimo, que concedes generosas bondades y quien ha creado todo y recuerda la justicia de los patriarcas y trae un redentor a los hijos de sus hijos, por amor a su nombre, con amor. Oh Rey ayudador, Salvador y escudo, bendito eres tú, Adonai, escudo de Abraham. Amém. Próximas páginas, Gibor Adonai. אתה גיבור לעולם אדוני, וחיי מתים אתה, רק הושיע, מחכה חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, שונא נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בגבולות ומדומך תמיד ומחייב ומשפיע ישועה, ונאמרת לחיות מתים, ברוך אתה אדוני
¿Quién es como tú, hacedor de proezas? ¿Y quién se te puede comparar, rey? Tú que causas la muerte y restauras vida y haces brotar la salvación. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Adonai, que resucitas a los muertos. Amém. Amém. Páginas 25 e 26. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, quieras tú complacerte con nuestro descanso. Santifícanos en tus mandamientos y concédenos nuestra porción en tu Torá. Sácianos con tu bondad y haznos regocijar en tu salvación. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. En amor y favor, oh Adonai, nuestro Elohim, concédenos tu santo Yom Tov, esse dia de Shavuot, como herencia, y que Israel, que santifica tu nombre, permanezca en él. Bendito eres tú, Adonai, que santificas esse Yom Tov, esse dia de Shavuot. Amém. E páginas 27 e 28, el Kadish. יתגדל ויתקדש שמך, ועמד ברכירותי, ימליך מלכותי, יצמח פורקני, ויקרב משיחי, בחייכו ויומכו, ובחיידכו בית ישראל, בעגלה בעגלה, ובזמן קריב, vem pro Shenatan Torah Leia, mi pobre rata vexerata, Tushvehata benehemata, damira ve'alma, ve'imru, ose shalom virma, uyase shalom alenu, ve'akol Israel ve'imru, Amém. Ose shalom virma, uyase shalom alenu, ve'akol Israel, ve'imru, amém. Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Shalom Aleinu ve'akol Israel. 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 Y el que establece la paz en las alturas, establezca shalom sobre Amén. nosotros y sobre todo Israel, y digan amén. Amém. Muitas graças, minha irmã. Pode tomar assento solo por um momento. Já vimos, mesmo vamos a outra parte de nosso serviço. Pero antes, solo para dizer umas coisas, ¿no? Que temos alguns costumes, ¿no? Nessa festividade de Shavuot. Havia também a mitzvah de levar os primeiros frutos al Beit HaMikdash, ¿no? Por eso estaba hablando, uno de los nombres de la fiesta, Hag HaBikurim. Pero eso, cuando nuestro pueblo tenía el Beit HaMikdash allá en la tierra de Israel. Aunque ahora nuestro pueblo está en la tierra de Israel, ¿no? Pero no hay el Beit HaMikdash. Entonces, no se puede cumplir con esa mitzvah, ¿no? De llevar los frutos de la cosecha, ¿no? Los primeros. Pero há coisas que podemos fazer nessa festividade, não?
Uma delas, vamos a ter, depois de que termina o serviço, um ônibus que tradicionalmente hacemos com contenido halaví, derivados de leite, com frutos também. Por quê? Isso porque uma delas mitzvot, como eu estava falando, levar frutos, os primeiros frutos da cosecha, ao templo. Então, temos nosso ônibus com frutos. Né? E por que leite? Aí algumas explicações também, porque a Torá é comparada como a leite, ¿no? Que nutre, alimenta o corpo, ¿no? Dá força, ¿no? Dá bases. ¿No? E também, porque nós hemos recebido a Torá? A Torá que hemos recebido exatamente em dia de Shavuot. A Torá hemos recebido para levar nosso povo à terra de Israel. Tierra que emana leite e miel. Então, miel de dátiles, fruto, não? Então, vê, tantos exemplos que nos leva a um ônibus, a uma cena que vamos atender mais tarde, com contenido halaví, ou seja, derivados de leite, e frutos também. E outra das tradições que temos em Shavuot é a leitura do livro de Ruth, Megilat Ruth, não? E os eventos que sucedem na leitura que vamos fazer do livro de Ruth têm muito que ver com Shavuot, tem que ver com cosecha, coisas que sucederam aí em tempos que têm que ver com Shavuot, não? Então, em consequência disso, vamos à parte agora da leitura do livro de Ruth. Mas não podemos fazer a leitura assim nomás. Antes de fazer a leitura, temos umas bendições que dizer, não? E não só a bendição da leitura do livro de Ruth, também chegamos a um tempo festivo, não? Hacemos bendições relacionadas ao tempo festivo no qual estamos. É tempo de dar muitas bendições a Hashem, não? Então, repitam comigo em hebreu, não? Diga assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu, bemitzvotav vetzivanu, al mikra megillah. Amém. Amém. Isso quer dizer, bendito eres tu, Adonai, Elohim, nuestro Rei do Universo, que nos santificaste com tus mandamentos e nos ordenaste acerca da leitura de la Megillah. Amém. Então, agora, outra bendição, não? E que decimos, repitam comigo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu, bayamim ha'em, basman hazeh. E que isso quer dizer? Isso quer dizer, bendito eres tu, Adonai, Elohim nuestro, Rei do Universo, que hiciste milagros a nossos padres en aqueles dias, e nesta mesma época. Amém, amém. E a última bendição, que tem que ver com o tempo em o qual chegamos, não? O tempo de Shavuot. Assim, repitam comigo. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, she'ehyanu, she'ehyanu, ve'kiyimanu, ve'kiyimanu, ve'higianu, lasman hazeh. basman hazeh. E isso quer dizer, bendito eres tu, Adonai, Elohim nuestro, Rei do Universo, que nos diste vida, nos sostuviste e nos permitiste chegar a este momento. Amém, amém. Se chegamos a esse momento, porque Ele Eterno nos deu vida, nos sustuvo, nos deu parnassá, nos hizo chegar a esse momento. Não? Por isso devemos alegrar na presença dele Eterno. Não? Então, vocês
vieron, especialmente las damas, que yo distribuí algunas hojas, ¿no? Son 10 lecturas que vamos a hacer de los 4 capítulos de Ruth, ¿no? Vamos a comenzar con nuestra hermana Rabanita Leia, ¿no? Después nuestra hermana Sara, ¿no? Que tiene la lectura número 2. Hermana Rosa, la lectura número 3, ¿no? Y ustedes van a ver sus nombres ahí, ¿no? Hermana Elba, la lectura número 4. Hermana Miriam, la lectura número 5. Ruhama, ¿no? La lectura número 6. Hermana Débora, la hermana número 7. Hermana Ruth, la lectura número 8. Rabanita Esther, ¿no? Que es conocida como mi esposa también. La lectura número 9, ¿no? Y nuestra hermana Ruth, esposa de nuestra hermana Yoshua, la lectura número 10, la última en inglés, ¿no? Entonces, hermana Leia comienza con la primera. Podemos tomar así. Y puede tomar así. Sí, sí. Y sucedió en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Beth-Lehem, de Judá, salió a morar en los campos de Moab, él y su esposa y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el nombre de su esposa Naomi. Y los nombres de sus 2 hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Beth-Lehem de Judá. Y llegando a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, esposo de Naomi, y ella quedó con sus 2 hijos. Y ellos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí como 10 años. Y murieron también ambos, Mahlón y Kelión. Y quedó la mujer sin sus 2 hijos y sin su esposo. Entonces se levantó con sus nueras para volver de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Eterno había visitado a su pueblo para darles sangre. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Naomi dijo a sus 2 nueras: Id, volveos cada una a la casa de su madre. El Eterno haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda el Eterno que halléis descanso, cada uno en casa de su esposo. Y las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Pero Naomi respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros esposos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener esposo. Y aunque dijese: tengo esperanza, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Os habrías de quedar sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Eterno ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y ella dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú vayas iré yo, y donde vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Donde tú mueras, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga el Eterno.
y aún me añadas, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Y viendo Naomi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Betlehem, y aconteció que habiendo entrado en Betlehem, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Naomi? Y ella les respondía: no me llames Naomi, sino Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Shaddai. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Eterno. ¿Por qué me llamáis Naomi, ya que el Eterno ha dado testimonio contra mí y el Shaddai me ha afligido? Así volvió Naomi y con ella Ruth la moabita, su nuera, regresando de los campos de Moab, y llegaron a Betlehem, al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Naomi un pariente de su marido, hombre poderoso y de gran riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y ella aquí que Boaz vino de Betlehem y dijo a los segadores: el Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron: el Eterno te bendiga. Y Boaz dijo a su criado, encargado de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ya ha dicho: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino, y no ha estado desde la mañana hasta ahora sin descansar ni un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, pases de aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, porque yo he mandado Elisha dice, en en Abraham y Fabi Kuwari Ella se postró sobre y su yo. rostro, inclinándose a tierra, y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas extranjera y no de su marido? He sabido todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y como has dejado a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, y has venido a un pueblo que no No, porque tengo. antes, el Eterno recompense tu obra y tu recompensa sea cumplida de parte del Eterno de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia ante tus ojos, porque me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo: a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio grano tostado y comió, y se sació y después. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la tarde, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había espigado, sacó también lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y su suegra le dijo: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella declaró a su suegra con quién había trabajado, y dijo:
y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y Naomi dijo a su nuera, sea bendito el Eterno, que no ha dejado de mostrar su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo además, nuestro pariente es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Naomi dijo a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz, sigando hasta el fin de la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Después él dijo a su suegra Naomi, hija mía, no he de buscar lugar para que te vaya bien. No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parvada de cebada. Levántate pues y lávate pues, úngete y ponte tus vestidos y baja a la era, mas no te des a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, observa el lugar donde se acuesta y ve, y descubre sus pies y acuéstate ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al borde del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió sus pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció el hombre y se volvió y aquí que una mujer estaba contada a sus pies. Y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces él dijo, bendita seas tú del Eterno, hija mía. Has hecho mejor tu última bondad que la primera, no yendo en pos de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, hija mía, no temas, haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, en todo esto hay pariente más cercano. Con todo esto hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redime, bien, redímate. Pero si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive el Eterno. Descansa pues hasta mañana. Y ella durmió a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que los unos pudiesen reconocer a los otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, trae el manto que tienes sobre ti y tenlo. Y ella lo sostuvo y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó todo lo que aquel varón había hecho con ella.
Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Naomi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente del cual Boaz había hablado y le dijo, tú fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Naomi, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber diciendo, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Pero si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Naomi, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad. Y respondió el pariente, no puede redimir para mí, no sé qué dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no puedo redimir. Hacia allá había ya desde tiempos antiguos esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he adquirido la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kilión y de Mahlón, y que también tomó por mujer a la moabita, esposa de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no sea borrado de entre sus hermanos. Y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta. Y los ancianos, testigos somos que el Eterno haga a la mujer que entre en tu casa como a Rachel
y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efraín, Efrat, y seas de renombre en Bethlehem. Y será tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia que de esta joven te dé el Eterno. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y el Eterno le dio que concediera y dio a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: bendito sea Hashem, que no te dejó hoy sin redentor, cuyo nombre se ha celebrado en Israel. He shall be to you a restorer of life and nourisher of your old age. For who is more for your daughter-in-law who loves you? Who is more to you than 7 sons? Has a child has born him? Then Naomi took the child and laid him in her bosom and became his nurse. And the woman, the neighborhood gave him a gift, saying, a son has been born to Naomi. They named him Obed. He was the father of Jesse, the father of David. Now these are the descendants of Perez. Perez was the father of Hezron, and Hezron was Amram. Ram was Aminadab, and Nahshon of Solomon of Boaz of Obed, Jesse, and Jesse of David. Amém, amém. Baruch Hashem. No, you're welcome. You're welcome. Bien, disse essa última parte que el Eterno será restaurador de tu alma, a Noemí, e sustentador de tu vejez, pois tu, nora que te ama, lo ha dado a luz. Ou seja, estão falando a Noemí, não? Tu nuera Ruth que te ama, lo ha dado a luz. Ella es para ti mejor que 7 hijos. Estão falando isso de Ruth, não? E hablando a Noemí. E então toma Noemí al niño, lo puso en su regazo, pues su ama. Então le dijeron, le ha nacido hijo a Noemí. Isso declararam, não? Lo chamaram Obed, padre de Shai, padre de Davi. Então, hablan de las generaciones que vienen desde Pérez, ¿no? Yes. Hasta Davi, ¿no? Entonces, só uma pequena reflexão com relação à leitura que hemos hecho.
¿quién de ustedes quiere que venga Mashiach? Pronto en nuestros días, ¿no? Que nuestros ojos puedan ver al Mashiach, ¿no? Pero Mashiach viene sin que hagamos nada, o sea, Mashiach va a venir el tiempo que el Eterno define, entonces yo puedo quedarme así, no hago nada, o hay que hacer algo también para venir Mashiach, porque Kefa, en su escritura, en la escritura, la segunda carta de Kefa, dice que devemos aguardar e apressurar a venida del Mashiach. Então, parece que há uma ação humana, não? Para a venida del Mashiach. E fazer outra pergunta, que aparentemente não tem nada a ver com a primeira, pero vocês vão entender a onde vou a chegar, não? Em uma das partes da leitura de Ruth, então, Noemi le dijo a sus noras, ¿no? Orfa y Ruth, porque los esposos de Orfa y Ruth, hijos de Noemí, murieron. Entonces Noemí les dice a Orfa y a Ruth, regresen a sus dioses, regresen a su tierra, porque aunque yo me case ahora e tenha hijos rapidamente, e estes hijos cresçam, já vai haver passado o tempo. Então, não há esperança para vocês através de mim. Regressem a seus lugares, a seus deuses. E Orfa, ao princípio, não quero ir, pero Noemi insiste e ela regressa. Pero Ruth, não. E Ruth declara algo assim, o seguinte, não? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Respondeu Ruth, não me ruegues que te deje e me aparte de ti, porque a donde quiera que tu vayas, yo iré. Donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Eterno, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. ¡Wow! ¡Qué declaración bella, ¿no? No sé en México si es así, pero me recuerdo que en Brasil, en los casamientos cristianos, las mujeres declaran eso a sus esposos cuando están ahí delante de que están oficiando. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Pero, en verdad, ¿qué significa eso? ¿Y será que eso tiene que ver con la venida del Mashiach? Y otra pregunta. Hay tres preguntas, por lo menos, que me vienen a la cabeza, ¿no? Porque cuando entonces Noemí regresa con Ruth y tiene el Redentor, entonces la pregunta, Boaz, ¿no fue Redentor de quién? ¿Quién ustedes me responderían? ¿Quién Boaz redimió? A los hijos de Elimelech, pero estaban muertos. ¿Quién Boaz redimió? A Ruth. Sí, porque dice que Ruth le dice a Noemí que no te apresures, Boaz va a resolver la situación, él te va a redimir. Entonces, Boaz redimió a Ruth. Pero dice también, las mujeres decían a Noemí, bendito sea el Eterno, que no ha permitido que te falte Redentor. El día de hoy, entonces, ¿redimió a Ruth o a Noemí? A Ruth. Pero dice las mujeres que bendito sea el Eterno a Noemí, ¿no? Que no ha permitido que te falte Redentor.
Las duas? Essa poderia ser. E a última pergunta. Todas essas perguntas vão ter uma conexão ao fim, não? Ao fim, o livro de Ruth termina com estas são as gerações de Pérez. E Pérez engendrou a Esrom, a Aram, a Aminadab, até chegar a Davi. Por que desde Pérez? Por que não desde, talvez, de Boaz, desde antes de Pérez, desde Yehudá, que é o tribo de Yehudá? Por que não desde Yehudá? Por que desde Pérez? Bem, então, em verdade que essa história de Ruth tem uma certa semelhança com a história de nosso povo, porque quando disse que aconteceu em los dias em que governavam os juízes que houve hambre em Israel, quando a Torá aconteceu em los dias, Vayehi, Emei e tal, isso os sábios dizem que significa que algo malo vai suceder, e como de hecho sucedeu com Noemi, que foi com seu esposo Elimelech a Moabe, e muere Elimelech, e mueren os hijos de Elimelech, não? E dizem os sábios que quando houve hambre no país, dizem que como que também houve hambre de justiça. E por isso Israel foi ao exílio também, não? Porque não havia justiça na terra, não? Pero ir ao exílio e fora do país significa também que houve uma certa assimilação, porque os filhos de Ruth se casam com moabitas. Pero também significa que os gentiles, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, eles veem Israel em meio deles, Israel como luz aí em meio dos gentiles. Então, aí vem Orfa e Ruth que se casam com os filhos de Elimelech, não? Que muerem ao fim. Pero, como les estava falando, Noemi les disse, regressem a seus deuses. Pero, o que significa regressar a seus deuses? Significa também regressem a suas culturas. Era a cultura de los moabitas naqueles tempos, de las nações. Regresse significa regressar a seus deuses, significa também regresse a sua maneira de viver, a suas costumbres, suas tradições. Isso significa. De hecho, por detrás de lo que Noemi estava falando a elas dois, significava isso também. E Orfa, ao fim, regressa à sua cultura. Pero Ruth, não. Então, ella hace a declaração, a donde quiera que vayas, eu iré, todo isso, não? Pero, o que está por detrás de essa declaração de Ruth? De a donde quiera que vayas, iré eu, que ela está assumindo, não, com essa declaração, não? Então, vemos ao largo da história que ela está recorrendo cosechas, não? O começo da cosecha da cevada está em meio da conta de Homer, não? E Boaz lá vê e se enamora de Ruth, se enamora de Ruth, pero será que lhe chama a atenção Ruth só a beleza? Será que se enamora só por causa disso? Porque Boaz lhe disse a Ruth, eu he visto toda a bondade que has hecho com Noemi. Não? E Noemi, como estava falando ao princípio, representa Israel indo ao exílio. E Ruth não era parte antes do povo de Israel. Era moabita, pelos gentiles, não? Pero, então, Noemi vê como Boaz está tratando Ruth, como está favorecendo Ruth. E, então, Noemi lhe disse a Ruth umas coisas: lava-te, pois, úngete, ponte tus mejores vestidos e barra a la era. Então, le dá a Ruth umas recomendações, não? E que les respondeu Ruth? Todo quanto me dices, eu lo haré. Então, essa atitude de Ruth foi o que
pudo suceder os eventos que sucederam depois. A redenção de Ruth e de Noemí. Porque detrás da afirmação, a donde quiera que vayas, iré yo, donde morires, aí moriré, todo, significa assumir que tudo o que Noemí recomendava a Ruth, ela assim lo haria. Se ela se diferente, se ela disse a Noemí, sabe o que, Noemí? Eu quero estar com você, mi suegra querida, pero em mi tierra nosotros não hacemos dessa maneira, hacemos de outra maneira. Então, será que haveria redenção para Ruth e Noemí? Não haveria redenção para Ruth e Noemí. Então, ela decidiu seguir todas as recomendações que Noemí le dijo. E por isso, ela é redimida e Noemí também. E de aí vem Davi, não? E sabemos que de Davi vem o Messias. Deixar e Davi, Mashiach. Pero viene de Pérez, ¿no? Entonces, ¿por qué no de Judá, que es padre de Pérez? ¿Por qué Pérez? Pérez viene del verbo lifrot en hebreo, que es romper. Porque quando vai nascer Pérez e seu irmão, o irmão de Pérez iba a nascer primeiro, pero Pérez rompió, tomou lugar primeiro, rompió, não? Então, isso significa Pérez, romper, algo de romper, do verbo lifrot. E podemos dizer que Ruth como que rompió algo aí para chegar a essa bendição toda. Rompió sua maneira de ser antes, não? E agora ela assume o que Noemí lhe disse que há que fazer. Noemí que representa Israel. E que representa Ruth? Ruth representa a las nações que se unem a Israel. E Ruth necessitou de um papelito que diga, não, agora tu haces parte. Não, ela foi reconhecida por quê? Por que ela foi reconhecida agora como parte do povo? E agora se casou com Boaz. Por que foi reconhecida? Porque Boaz viu toda a bondade que Ruth hizo com Noemí e Ruth hizo todo o que Noemí dijo que ela tinha que fazer. Tudo na cadena de eventos, não? Então, todo isso simboliza algo, não? Então, o que isso pode simbolizar? E isso tudo vai a conectar com a pergunta final, a primeira pergunta, se queremos que venga Mashiach, não? Como fazer para que venga Mashiach, não? Então, se Ruth hubiera dicho, como disse, não vou ser como me disses que tenho que fazer, acabou a redenção. Pero ella no, voy a hacer lo que me recomiendas. Entonces nosotros somos simbolizados por Ruth, ¿no? Y nosotros ahora venimos al pueblo de Israel, que representa a Noemí. Pero si decimos, yo quiero hacer parte de eso, del pueblo de Israel, de la Torá. Pero si yo digo, pero yo quiero hacer como yo estoy acostumbrado a hacer, eu quero ser como em minha cultura. Aqui no povo de Israel se recomenda ser dessa maneira. Pero eu quero ser de acordo com minha cultura brasileira. Então, não abracei o povo de Israel. Não estou declarando como Ruth declarou a Noemí, vou a ser todo o que me recomendas a ser. Que resultou em redenção de Ruth e de Noemí. Wow. Então, Mashiach, o Mashiach é o redentor, é o Goel, não? Redentor em hebreu é Goel. Ele redime a Israel e redime a los gentiles, pero não a los gentiles que querem ser como les dá a gana, não. Ele redime aqueles que querem
hacer como Israel recomenda. Hermano, entonces, Rabí, entonces me está hablando que no hay salvación para, no hay redención para outras pessoas. Não, não estou falando isso. Eu estou falando que há uma ação humana para trazer Mashiach, pero para trazer Mashiach, o Redentor de Israel e de las nações, que ação humana que tomamos? Abraçar a Torá e obedecer. Obedecer aos mandamentos e como o povo de Israel disse como se hacen as coisas, como se guardam os mandamentos e tudo isso. Isso significa realmente, porque abraçar a Torá involucra algo mais que só a Torá, involucra abraçar uma nacionalidade. O povo de Israel. Então, quando hacemos isso, estamos rompendo algo. Estamos rompendo uma cárcel mental que me aprisiona. Não vou ser como vou ser como eu quero ser. Estamos rompendo esse tipo de atitude. Mashiach é aquele ele que rompe a oscuridade. Mashiach, por isso vem de Pérez. Mashiach é ele que rompe nossa situação de exílio e nos leva à la redenção. Por isso Boaz redimiu Ruth e Noemi. Redimiu as duas. O redentor de Ruth e Noemi. Porque Mashiach é ele que redime a nosso povo e redime a los otros pueblos que quieran Torah. Que querem Torá. Que querem instrução. E essa ação humana de aqueles que antes não eram povo, mas agora querem ser parte do povo, isso traz a redenção também. Isso traz o Mashiach. E por que posso afirmar essa coisa? Afirmar isso? Romanos capítulo 11. Nós lo conhecemos muito bem. Rabi Shaul hablando sobre o remanente de Israel. Pero ele disse assim, Romanos 11:1, digo pois, Rabi Shaul hablando, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? De ninguna maneira, porque também eu sou israelita, de la descendência de Abraão, de la tribo de Benjamim. Não ha desechado Elohim a su pueblo que eligió de antemano. E sigue hablando em versículo 5. Aún em tempo presente ha surgido um remanente do povo de Israel, escorrido por graça. E sigue hablando mais, disse versículo 11. Digo, pois, acaso tropeçaram os israelitas? Por isso foram ao exílio, tropeçares como que ao exílio, não? Como foi Noemi. Acaso tropeçaram para cair? De nenhuma maneira, porque com sua transgressão vino a salvação a los gentiles para provocá-los a celos. Então, é como que Noemi foi ao exílio, não? Noemi e sua esposa. Então, como que tropeçaram? É um simbolismo. Pero para cair, não, porque através de essa, através de cair, essa caída, não? Vino salvação a los gentiles, vino a redenção a Ruth, não? Exato. E se sua transgressão é riqueza do mundo e seu fracasso a riqueza de los gentiles, quanto mais sua plena restauração. Houve restauração, não? Ao fim, a história de Ruth. E se sua exclusão é a reconciliação do mundo, que será sua redemissão, sendo vida entre os mortos? Uau! Então, quando ocorra a redemissão, a restauração total de Israel, isso será vida entre os... Será a ressurreição de los mortos, não? E disse Rabi Shaul, pero se algumas das ramas foram desgarradas, e tu, sendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, e chegaste a ser copartícipe de la raiz, de la rica savia del olivo,
no te jactes contra las ramas. O sea, no diga, no voy a hacer de esa manera. Como, no es así que ahora yo soy, yo conozco al Mashiach mi redentor, entonces no voy a hacer, no te jactes en contra. Ruth no se jactó en contra de lo que Noemí dijo, no, más bien dijo, no, voy a hacer como me recomiendas que tengo que hacer. Entonces, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. É a raiz que sustenta, não a rama que sustenta a raiz. Entonces, es Israel, sí, mi hermano. El cristiano dice que ahora ellos son los israelíes espirituales y el judío ya está rechazado. Pero, vea, y lo que Rav Shaul está hablando aquí, Sí, exactamente. como es totalmente en contra de lo que está hablando Rav Shaul. Y dice, No tiene Torah. no, y dice, dirás entonces, las ramas fueron desgarradas para que yo fuera injertado. Pero dice, Rav Shaul, mira pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para con los que cayeron, pero bondad divina para contigo si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Entonces, no te jactes, porque tú puedes ser cortado también si te jactas, si no permanece nessa bondade, não? E disse Rav Shaul, porque se tu fuiste cortado del que por natureza é olivo silvestre e contra a natureza fuiste injertado no olivo cultivado, quanto mais estes que são ramas naturais serão injertadas em seu próprio olivo. E quanto mais estes. Assim que, irmãos, tudo isso da história de Ruth representa tudo isso. Assim que, realmente, Mashiach vai vir. Ele vai vir e vai trazer redenção a seu povo. La Geulah. Boaz, como que representa ao Mashiach também, el Goel, ele que redime. E redimiu a Noemi, Israel. E redimiu a Ruth, que se uniu. E ele vai redimir a nós, porque nós antes éramos como olivos silvestres. Pero declaramos a Noemi, a Israel, aonde quiera que vayas, aí iré yo. Aonde pousares, aí pousaré yo. Tu pueblo es mi pueblo. Tu Elohim es mi Elohim. E lo que me recomendas hacer, eu vou fazer, porque mesmo Rav Shaul falou em Romanos 3, qual é a ventaja do judío e da circuncisão? Muita, em todos os sentidos, porque a los judíos foram confiadas as palavras de Elohim. Assim que, lo que el Eterno hizo com nós a través do Mashiach, a redenção que nos ha dado, uau, não há razão maior para alegrar-se, que é uma festa que devemos regocijar-nos. Isso significa receber a Torá, abraçar a Torá. Estamos em Shavuot, não? A festa da entrega da Torá. E abraçar al Mashiach significa abraçar a Torá, as instruções. Como dijo meu irmão Yermiah, obedecer, não? E, então, irmãos, sepam que nós antes estávamos como que desgarrados, éramos como olivos silvestres, mas agora fomos enredados, tal como Ruth foi enredada. Digo Rav Shaul, sempre Rav Shaul, a los gentiles creem que em 1 de Tessalonicenses, ele dijo, antes, vocês estavam aí em suas culturas, em seus deuses, pero os convertistes de los ídolos a Elohim, para servir ao Elohim vivo e verdadeiro, e esperar de los cielos a Yeshua, a Mashiach, e vai trazer a redenção e a ressurreição de los muertos. Então, nós antes estávamos em outra cultura, em outra maneira de viver. Pero rompimos isso, rompimos e
chegamos nos convertimos ao Elohim vivo e verdadeiro para servir ao Elohim como ele disse, como devemos servi-lo a ele e esperar al Mashiach, que vai trazer a redenção. Pero, como dijo Kefa, nós hacemos algo para a redenção também, aguardando e apressurando. E como traemos a redenção? Como Isurut. Como Isurut, assim nós lo hacemos. Então, que o Eterno les bendiga, les guarde, e que seja um Shavuot, e que realmente abracemos a Torá, que hagamos como o Eterno quer que hagamos. É tempo de renovação, de la Torá em nossos corações, renovação do aprendizagem de la Torá, de las instruções do Eterno. É tempo de declarar ao Eterno, siga ensinando-me o que eu tenho que fazer, como seguir. E o Eterno vai seguir guiando-nos, não? Então, que o Eterno les bendiga e les guarde. Shalom, shalom. Bem, vamos ao Kiddush, não? Minha irmã do Jessene, é o Kiddush. Nos ponemos de pé, não? The Kiddush are right so bad. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri ha'nefesh. Amén. The Kiddush Rey Universal, te sacas the fruto de la vida. Amén. L'chaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lehem mi'haaretz. Amén. Benditos tú, Adonai, Rey Universal, te sacas el pan de la tierra. Bien. Voy a repetir por tercera cuarta vez. Uno de los nombres de la fiesta de Shavuot, y ustedes van a entender por qué voy a repetir, es Hag HaBikurim, fiesta de los primeros frutos de la cosecha, ¿no? Pero nós estamos em la terra de Israel, não há tempo, não levamos a cosecha de frutos, pero significa que não vamos fazer nada com relação a isso? Aí por isso que podemos apresentar delante do Eterno. Talvez não de frutos assim, pero temos nossas próprias cosechas, não? Nossos trabalhos. Ela oda outra, el Elohim de las gratitudes. Então, nós temos nossas cosechas também, nossos trabalhos. É tempo de apresentar ao Eterno nossos bicurim em particular, os frutos de nosso trabalho, não? Então, disse o Eterno em la Torá, em muitos pontos, quando se apresente delante de mim, não se apresentem com as mãos vazias. Tragam sua ofrenda, seus dízimos e ofrenda de gratitude. Na Escritura, um dos sacrifícios é chamado de Zevar Todá, sacrifício de gratitude ao Eterno. Então, vamos oferecer ao Eterno nosso Zevar Todá, nosso sacrifício de gratitude, nossos bicurim, nossas ofrendas, não? Ao Eterno. Vamos a descer ao Eterno com nossos lábios, com nossos corações e com nossas ofrendas, que somos gratos ao Eterno por tudo o que Ele ha dado a nós, não? Ele que bendijo a nossos padres, Abraham, Isaac e Jacob, e a nossas madres, Sará, Rebeca, Rahel e Leá, bendiga a cada um por sua fidelidade, por sua obediência, por sua gratitude e consequência disso, dando seus dízimos, de suas ofrendas voluntárias, de suas ofrendas de gratitude, de suas ofrendas de seus primeiros frutos de cosecha, não? A esta Beit Knesset, essa sinagoga, el santo bendito seja, los bendiga, les dê êxito em toda a obra de suas manos,
e les guarde de todo mal, de todo peligro, de toda enfermidade, e envie para Nassatová um bom sustento, e envie refuash alemã, completa sanidade, isso junto com todo o povo de Israel, nossos irmãos, em méritos de Yeshua, nosso Mashiach, e decimos amém, amém. Bien, entonces, exato. Primeiro também, saludar aqueles que nos veem online, não? Hag, Shavuot Sameach, não? Há irmãos que nos veem desde Brasil, desde Veracruz, de Huacán, não? Veracruz e Tucson, não? E Brasil. Hag, Shavuot Sameach, não? E também, nosso rabino, com a ajuda do Eterno, vai estar conosco nesse serviço de Shaharit e vai estar também nesse serviço de Arvit de Shavuot. Sucede que, às vezes, acontecem coisas que já não estão em nosso controle. E também com o nosso rabino, não? O avião que ele já estava dentro do avião, não? Pero lo sacaram e a todos os passageiros porque como que se dañou o avião. E então, hasta conseguir outro não deu tempo não lhe alcançou tempo de estar aqui com nós, não? Pero el Eterno tem o controle de todo, ele sabe de todas as coisas. Isso sucedeu, não sucedeu, huyó do controle do Eterno, não. Huye do controle do ser humano, pero não do Eterno. E com a ajuda do Eterno, ele vai estar com nós no serviço de Shaharit de Shavuot, que será às 11 da manhã, não? Aqui nesse mesmo local, não? Então, às 11, eleva, não? Serviço de Shaharit de Shavuot com leitura de Megillat Ruth e uma leitura de uma porção especial de uma Torá relacionada a esse tempo de Shavuot, não? Então, creio que esses são todos os anúncios. Amém, amém. Então, que o Eterno diz. Yevarechecha Adonai vishmerecha. Yair Adonai panav elecha vichunecha. Isa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom. Te bendiga, Adonai, te guarde. Haga, Adonai, resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Alce, Adonai, su rostro sobre ti e te establezca em shalom. Hag Shavuot Sameach. Amém. Vamos a nuestro delicioso oneg. Está são coisas que eu sou